En este video vamos a hablar brevemente sobre lo que significa el erotismo en las doctrinas de Platón, en el platonismo, si se puede usar esa palabra. Pero antes de explicar este tema, vamos a poner un poco el tema en contexto. La biografía de Platón es muy conocida. Nació 400 años antes de Cristo y tuvo el honor de ser uno de los primeros grandes filósofos de Grecia en el período clásico. Antes de él se dice que había muchísimos filósofos que solo se ocupaban en tratar de explicar el mundo real, el mundo de los sentidos. Pero Platón fue más allá y contestó y organizó algunas doctrinas que son absolutamente vitales para explicar lo que es el nacimiento y el desarrollo de la filosofía en Occidente. Como se sabe, él hizo muchos viajes de estudio. Uno de ellos estuvo en Egipto y trajo muchas de las ideas orientales para Occidente, ideas que los hindúes y los egipcios conocían desde hacía miles de años, pero él las supo explicar, las supo traer y las dejó por escrito, y eso le da pues un papel primordial dentro de la historia de la filosofía occidental. Pero como sus doctrinas son tan amplias y escribió muchísimos libros, aquí vamos a tratar solamente una parte que le interesa mucho al público en general, que es de la explicación que da Platón sobre lo que se llama el erotismo o el famoso amor platónico, que ha sido muy mal interpretado, puesto que en realidad el verdadero amor platónico, tal como lo explicaba el filósofo, no tiene nada que ver con el romanticismo, con los amores lejanos, ni con los suspiros, ni con los amores puros, ni nada de eso. Así que pues procediendo a entrar en detalle, vamos a ver cuál era la noción de eros en Platón. Para el efecto vamos a utilizar un libro sobre Platón, publicado en Barcelona, del autor E.A. Dalmacio, y que fue traducido y publicado en Colombia por uno de los principales periódicos capitalinos. Dice lo siguiente: en el Banquete, que es uno de los libros de Platón, o también llamado el Simposio, se encuentra una doctrina que es una de las más famosas de Platón. Esta doctrina que sin lugar a dudas preside el podio en el gran premio de las ideas que han sido pervertidas y mal interpretadas por Occidente, que es la doctrina del amor platónico. Pero todo el mundo se pregunta, ¿será que él no hablaba de ciencia, sino de ciencia y conocimiento? ¿Y qué tiene que ver el amor platónico con la ciencia y el conocimiento? Pues dice este autor que tiene mucho que ver, y mucho porque la doctrina del amor platónico es esencialmente una doctrina epistemológica. ¿Y qué es eso? La epistemología es la ciencia que explica hasta dónde y cómo puede el hombre conocer su realidad y otras realidades trascendentes. Y su origen poco o nada tiene que ver, como ya dijimos, con trovadores, con suspiros apasionados o con baladas a la luz de la luna. Nada que ver con el famoso amor platónico popular, que no es otra cosa que un romanticismo trasnochado. Así que en el diálogo del Banquete, dice el autor, se nos relata el encuentro que tuvo lugar en casa del poeta trágico Agatón, para celebrar su primera victoria en las fiestas leneas, y en la que participaron un grupo amplio de filósofos, entre ellos Aristófanes y Sócrates. Alcibíades borracho se incorpora al final del diálogo, y después del banquete, Erisímaco propone a los demás comensales conversar acerca de Eros, acerca del amor, y dice que cada uno de los asistentes deberá realizar un discurso. El último en hablar fue Sócrates, que nos dice que lo que él tiene que explicar sobre el erotismo lo aprendió de una extranjera, en la ciudad de Mantinea, llamada Diotima.
dice que era entendida en el amor y en muchas otras cosas, y que lo instruyó sobre la cuestión cuando se encontraron muchos años atrás. Empieza describiendo la genealogía mítica de Eros, a quien presenta como hijo de la pobreza y del ingenio, o sea, de la oportunidad. Y dice textualmente en el libro: por una parte, Eros es siempre pobre, lejos de ser bello y delicado, como se cree generalmente, es flaco, desaseado, sin calzado, sin domicilio, sin más techo que la tierra, sin tener con qué cubrirse, durmiendo a la intemperie, junto a las puertas o en las calles, en fin, lo mismo que su madre, está siempre peleando con la miseria. Pero por el lado positivo, según el natural de su padre, siempre está al acecho de lo que es bello y bueno. Eso es valiente y atrevido, perseverante, cazador hábil, ávido de sabiduría, siempre maquinando algún artificio y aprendiendo con facilidad, filosofando sin cesar. Así pues, Eros es encantador, es mágico y sofista. La sabiduría es una de las cosas más bellas del mundo, y como Eros ama lo que es bello, es preciso concluir que es también amante de la sabiduría, y es decir, es filósofo, y como tal se halla en medio camino entre el sabio y el ignorante. Así que a partir de la relación del diálogo entre Sócrates y Diotima, se llega a la definición del amor, y se dice que es el deseo de poseer siempre el bien, o más precisamente, el amor de la generación y procreación de lo bello. Recuérdense que para Platón el bien en sí y la belleza en sí son lo mismo. Que en un primer momento ese deseo se dirige espontáneamente hacia los cuerpos bellos, nivel que no supera la mayoría de los hombres. Sin embargo, bien guiado, el alma puede pasar del amor por los cuerpos bellos a admirar la belleza de los cuerpos en general, de esta a apreciar como superior la belleza del alma y de las normas de conducta, y así ascender en la conciencia hasta alcanzar la forma de la belleza en sí, que es principio y fundamento del ser y la verdad. Y agrega: porque el camino recto del amor, ya se guíe por sí mismo, ya sea guiado por otro, es comenzar por las bellezas inferiores y elevarse hasta la belleza suprema, pasando, por así decirlo, por todos los peldaños de la escala de un solo cuerpo bello a dos, de dos a todos los demás, de los bellos cuerpos a los bellos comportamientos, de los bellos comportamientos a las bellas ciencias, hasta que la ciencia en ciencia se llega a la ciencia por excelencia, que no es otra cosa que la ciencia de lo bello en absoluto. Y así se alcanza el conocimiento de la belleza en sí, mi querido Sócrates. Prosiguió la extranjera de Mantinea. Así pues, si por algo tiene mérito esta vida, es por la contemplación y es absoluta. Y si tú llegas algún día a conseguirlo, ¿qué te parecerán comparado con ella el oro y los adornos, los niños hermosos, los jóvenes hermosos, cuya vista al presente te turba y te encanta hasta el punto de que tú y muchos otros, por ver sin cesar a los que amáis, por estar sin cesar con ellos, si esto fuese posible, os priváis con gusto de comer y de beber, y pasarías la vida tratándolos y contemplándolos de continuo? ¿Qué pensaríamos pues de un mortal a quien fuese dado contemplar la belleza pura, simple, sin mezcla, no revestida de carne ni de colores humanos y de las demás vanidades visibles, sino siendo la belleza divina misma? Así pues, todos los hombres cumplen el deseo universal por el bien y lo bello, deseo que adecuadamente encauzado en aquellos que son, entre comillas, fecundos según el alma, hace que su espíritu se eleve hasta llevarle a descubrir las formas y las bellezas en sí. Esto es un pequeño resumen de lo que vendría a ser los conceptos de Platón sobre la belleza y sobre el erotismo.